Entonces, para los judíos, Yom Rishon es el primer día de la semana. Este es el día que la tradición universal llama Domingo de Ramos. La tradición eclesiástica universal llama a este día Domingo de Ramos. No es que todos los días Yom Rishon son Domingo de Ramos, sino este día que vamos a analizar nosotros hoy específicamente es Domingo de Ramos. Marcos capítulo 11, verso 1 al 7. En los pueblos de Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús llamó a dos de sus seguidores y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente y tan pronto lleguen encontrarán atado un burro que nadie ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien le pregunta por qué están haciendo eso, díganle que el Señor lo necesita y que pronto lo devolverá. Verso 4: los dos seguidores se fueron y encontraron el burro atado en la calle, cerca de la puerta. Ellos lo desataron. Unos que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen desatando ese burro? Los seguidores respondieron lo que Jesús les había dicho y ellos lo dejaron ir. Así comienza este día de la semana. Así comienza el día de Yom Rishon, con este acontecimiento. Entonces, lo que usted va a poner ahí en el espacio en blanco es justamente qué pasó ese día en la mañana. Entonces pueden poner ahí, bueno, Jesús envía a dos de sus discípulos a buscar un burro. Vamos a ir ahora a Mateo capítulo 21, verso 4. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo uno de los profetas. Verso 5. Díganle a la gente de Sión: mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y viene montado en un burro. Sí, en un burrito, cría de un animal de carga. Los seguidores se fueron e hicieron lo que Jesús les había dicho. Trajeron la burra, dice acá, y el burrito, se da cuenta, no era un animalito que todavía fuera independiente, seguía a la mamá, entonces llevaron también con ellos a la mamá del animalito. Pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. Verso 8. Mucha gente extendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las extendían en el camino. Los que caminaban al frente de él y los que seguían gritaban, ¿qué gritaban? ¡Viva el Salvador! La Reina Valera dice: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Viva Dios que está en los cielos! Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se alborotó. Unos preguntaban: ¿quién es este hombre? La gente les contestaba: ¿verdad? Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Aquí relata el texto bíblico entonces ese momento y nos contesta la pregunta de por qué. ¿Por qué Jesús quería un burrito? Bueno, porque él debía cumplir la profecía que se había dicho de él, que iba a entrar montado en un animalito que nunca había sido montado. ¿Qué podemos anotar ahí entonces? ¿Qué nos relata Mateo 21, 4 al 11? La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Aquí también este texto explica por qué la tradición eclesiástica universal llama a este día Domingo de Ramos. Porque la gente cortaba ramas para poner en el camino y evitar de que se levantara polvo. Era algo que no era algo que se haya hecho solamente para Jesús, ¿no? Era una tradición o una costumbre que hacían los pueblos cuando el rey volvía victorioso de una guerra y volvía de vuelta con su ejército a su ciudad. Entonces la gente lo recibía con vítores y hacían esto de poner mantos, ramas en el camino para recibir al rey junto a su ejército que volvía triunfante de la guerra. El pueblo
En ese momento reconoció su ministerio, su envío de parte de Dios como un rey. Fue algo genuino tal vez del momento, porque Jesús ya tenía toda una fama en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Todo el mundo sabía quién era, todo el mundo hablaba de Jesús. Después de 3 años de milagros, de enseñanzas, ya tenía miles de seguidores y la gente, algunos, ¿verdad?, lo querían y lo amaban mucho por el bien que había hecho. Tenemos también conciencia, ¿verdad?, de que había un sector de la sociedad judía que, lejos de amarlo, lo odiaban. Y vamos a ir viendo qué va a comenzar a pasar de aquí en adelante también con ese sector de la sociedad. Sigamos leyendo entonces, vamos a ir a Marcos capítulo 11, verso 11. Entonces, quiero que por favor vayan haciéndose la imagen de un día en su mente. ¿Qué hace usted en un día? ¿Qué hace por lo general un día domingo? ¿Verdad? Uno se levanta, tal vez toma un cafecito, va a la iglesia tal vez, la tarde tal vez almuerza con su familia, tal vez algunos descansan, duermen, si es verano tal vez van a ir a la playa o a caminar a ver el atardecer. Imagínese qué haría usted en un día. Por ejemplo, hacer deporte. Algunos se levantan temprano a ejercitarse, ¿verdad? Bueno, este era un día de Jesús. ¿Qué pasó en la mañana? Entonces, Jesús estaba cerca de Jerusalén, Betania, ¿verdad? Y le dice a todos sus discípulos en la mañana temprano, vayan ahí a esa aldea que está ahí enfrente, van a ver un burrito y tráiganlo. Y después él usa ese burro más tal vez en la mañana o quizás a mediodía, no sabemos bien a qué hora, pero él entra en Jerusalén montado, es vitoreado, es recibido con vítores, ¿verdad?, por la gente, la comunidad de Jerusalén. Eh, y después, más al atardecer, dice Jesús, verso 11 de Marcos 11, entró a Jerusalén y fue al templo. Miró por todos lados y como ya era tarde, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo pasó en ese desfile tal vez, entrando a Jerusalén. Recorrió, dice, miró por todos lados, se nota que recorrió la ciudad bastante tal vez, y se hizo tarde, y como ya era tarde, algo interesante es que no se quedó a dormir en Jerusalén, sino que dice, fue para Betania con los 12 cuando ya era tarde. Entonces, ¿qué nos dice el verso 11 de Marcos 11? Jesús fue a pasar la noche en Betania, junto con los 12. Entendemos quiénes eran esos 12, ¿verdad? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En qué parte de Betania? ¿Verdad? Hay algunos estudiosos que dicen que probablemente, y todo puede indicar que fue en la casa de sus amigos, los que amaba, que vivían en Betania. Tenía una amistad muy cercana con una familia de ahí, ¿verdad? ¿Alguien podría decir quiénes son? Exacto, la familia de Lázaro, ¿no es cierto? Que vivían en Betania, a quien él le había resucitado, ¿verdad? Probablemente todo indica que ellos los hospedaron, pero en la Biblia no lo dice. Imagínense que ya Jesús durmió, quizás conversó con sus amigos y llega la mañana de Yom Seni y vamos a Marcos capítulo 11, verso 12. Dice, cuando salía de Betania, ya había tal vez desayunado, no creo porque dice, después de la coma, a Jesús le dio hambre, ¿verdad? Verso 13, a lo lejos vio una higuera con hojas. Fue a ver si tenía frutos para comer, pero la higuera no tenía más que hojas, porque no era época de cosecha. ¿Ya? Verso 14, Jesús le dijo, que nadie coma de tus frutos nunca más. Los seguidores escucharon eso. Entonces vemos ahí que Jesús se levanta en la mañana con sus discípulos y van de vuelta para Jerusalén y ven esta higuera. No tenía frutos, Jesús tenía hambre, da a entender el texto bíblico que quería comer de ese fruto, pero como no tenía, Jesús, la Reina Valera dice que la maldijo, ¿verdad? Y le dice que nadie coma de tus frutos. Después, más adelante vamos a ver cómo continúa esta historia.
Vamos a Lucas capítulo 19. Pasó, ya hicieron el trayecto. Betania está como a 3 kilómetros de Jerusalén. Así que podemos calcular de que el viaje caminando alrededor de 1 hora se podía tomar. Porque el ser humano en promedio camina 4 kilómetros por hora. Entonces, si estaba a 3 kilómetros en promedio, casi 1 hora tal vez de caminata. Verso 45 entonces de Lucas capítulo 19, Jesús entró en el área del templo y empezó a echar a la gente que estaba vendiendo. Les dijo, está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Jesús le enseñaba a la gente todos los días en el área del templo. No, era hasta el 48, ¿verdad? Sí. Sí. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes del pueblo estaban buscando la forma de matar a Jesús, pero no la hallaban porque porque todo el pueblo estaba pendiente de lo que... Entonces Jesús llega a Jerusalén, lo primero que hace es entrar al templo. De hecho, en la descripción que le puse en el texto, en su guía ahí del día, dice, en Yom Seni, es el segundo día de la semana judía y es el día conocido por la tradición eclesiástica como el día de la purificación del templo. Entonces, Jesús purifica el templo. Jesús entró siendo el Hijo de Dios y ve todo lo que estaba ocurriendo en el templo y eso lo llena de ira y comienza a voltear las mesas, dice otro texto paralelo, que tomó una soga, ¿no es cierto? Y armó como una especie de látigo y comienza tal vez a asustar a la gente. No dice que le pegó a nadie, pero eh, hace este acto, ¿verdad? De estar indignado por lo que él ve que estaba ocurriendo ahí. Que era la casa de oración. Mi casa es casa de oración, pero ustedes la han profanado a tal punto que la han vuelto en un comercio, en una feria libre. El templo tenía varias áreas, ¿verdad? El atrio era el patio del templo y es ahí donde se habían instalado todo un comercio que giraba en torno a los sacrificios, ¿verdad? La gente que venía de lejos no podía traer tal vez un cordero al hombro para sacrificarlo, por lo tanto se aprovechó mucha gente, tal vez los comerciantes de esa realidad, y tenían ahí una cantidad, unos corrales con ovejas, jaulas con palomas, para que la gente comprara ahí su cordero y lo fuera a sacrificar al templo. Y eso no era bien visto porque no había un sacrificio ni tal vez un interés personal en querer cumplir la ley, sino que era todo más un, un comercio, ¿no? Gente ganaba dinero con eso. Entonces, eso a Jesús no le gustó. Pero habían diferentes tipos de ofrendas, ¿no? Había ofrendas también de cultivos, ¿verdad? Cebada, trigo, ¿verdad? Había la ofrenda de libación, estaba la ofrenda mecida. La ofrenda de libación eran los líquidos, ¿verdad? Las personas que tenían tal vez viñas, se hacía una ofrenda de libación, que era derramar un chorrito de lo que uno quisiera ofrecer en el suelo, la libación. Entonces, Jesús purifica el templo en el día lunes, y este es el acontecimiento más importante de ese día. ¿Ya? Jesús eh, hace valer su identidad de hijo de Dios presente en la tierra, para manifestar su santidad o cómo su santidad había sido profanada por estas costumbres que se habían instaurado en la sociedad judía en torno a los ritos en el templo. Bien, entonces Mateo capítulo 21, vamos a ver qué más ocurrió el día Yom Seni. Por lo visto, sabemos, ¿no es cierto?, que la Biblia no es una historia continua, ¿verdad?, sino que es varios relatos que pertenecen a una misma línea histórica,
Entonces, probablemente la Biblia nunca va a dar detalles o tantos detalles de un acontecimiento. En este caso, el lunes ocurre un solo acontecimiento, bueno, aparte del de la higuera, ¿verdad? Pero la Biblia destaca o nos hace saber que lo que ella quiere destacar es ese acontecimiento del lunes, que es la purificación del templo, porque no añade nada más en ese día, simplemente la purificación del templo. ¿Por qué? Porque vemos en Mateo 21:17 que dice: entonces él los dejó y salió de la ciudad para Betania, donde pasó la noche. Entonces ya llegó la tarde, después de lo que Jesús había hecho en el templo, y dice que dejó a sus discípulos, no sabemos dónde, pero él salió de la ciudad. ¿Y a dónde fue? Una vez más, donde sus amigos, suponemos, ¿verdad?, que vivían en Betania, y allí pasó la noche. Ese es el último acontecimiento de ese día. Vamos a ir entonces al tercer día de la semana, que es Yom Slinchi. A todo esto, la palabra Yom, si ustedes, bueno, ahí en la pizarra se nota mejor, todos los días comienzan con Yom, excepto el 7, el séptimo. Yom es el vocablo hebreo para día. Yom es día. Es como decir día domingo, día lunes, día martes. Nosotros no decimos Yom, decimos día. Y tampoco decimos día para mencionar el día, sino decimos el domingo, el martes. Ellos sí dicen, se refiere específicamente a ese día. En Yom Slishi, el tercer día de la semana, Jesús está en el templo enseñando y discutiendo diferentes aspectos teológicos. Aquí Jesús ya comienza a confrontar a ciertas personas, a dar algunas enseñanzas y a tener algunas diferencias dogmáticas, teológicas con ciertas personas, ¿ya? En Marcos 11:20, Pedro recordó lo que había dicho Jesús antes y dijo: mira, maestro, se secó la higuera que maldijiste ayer. Y Jesús contestó: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, cualquiera que le diga a esta montaña, levántate y lánzate al mar, y no dude en su interior, sino que crea que sucederá lo que dice, así se hará. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido, y entonces todo lo que pidan será suyo. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra alguien, para que su Padre que está en los cielos también les perdone sus pecados a ustedes. Ahí está el texto correcto. Por lo visto, Jesús no maldice la higuera porque tenía hambre, sino que porque quería hacer una enseñanza de fe a sus discípulos. Entonces aquí descubrimos que no tenía que ver con el hambre, sino porque quería que sus discípulos vieran que cualquier cosa que ellos dijeran creyendo y convencidos, esto se iba a cumplir. Y aquí Jesús usa una metáfora. En el verso 23, les digo la verdad, cualquiera que les diga a esta montaña, levántate y lánzate al mar, no dude y no dude en su interior, sino que crea que sucederá, así se hará. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? No es que nosotros vamos a andar moviendo montañas y echándolas al mar. Eso no tiene absolutamente ninguna coherencia. Sino que muchas veces nuestros problemas son tan grandes que parecen montañas frente a nosotros. Y la fe puede hacer que esos problemas que parecen montañas frente a nosotros puedan ser quitados. Es la metáfora, ¿no? Es la metáfora la que Jesús quiso resaltar ahí. Hay algunas traducciones que son traducciones literales y que traducen el texto literal, el método dinámico, por ejemplo. Pero en este caso tenemos que ir a la enseñanza de la metáfora, al pensamiento del escritor. Por eso les digo, el verso 24, que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido. Tengan fe en Dios. Esa es la enseñanza. De todo lo que ocurrió aquí, desde el día anterior incluso, contando la maldición a la higuera, esa es la enseñanza. Tengan fe en Dios. El verso 25 está directamente relacionado
al momento en que Jesús había enseñado a orar a sus discípulos. Cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Y al final, las últimas declaraciones de esa oración dice, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O en la medida en que yo perdono, tú perdóname a mí. Verso 25, y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra alguien, para que su Padre que está en los cielos también los perdone, les perdone sus pecados a ustedes, ¿verdad? Esa es la medida del perdón de Dios. Mateo 21, 23. Ya Jesús aquí ya llegó a Jerusalén. Cuando Jesús entró al área del templo, una vez más, Jesús entra al templo. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo se le acercaron mientras estaba enseñando y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? Jesús le contestó, yo también les haré una pregunta y si me la responden les diré, con qué autoridad hago estas cosas? ¿De dónde viene el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Ellos comenzaron a discutir entre sí y decían, si decimos que venía de Dios, Él nos preguntará, ¿por qué entonces no le creyeron? Pero no podemos decir que venía de los hombres, tenemos miedo de la gente porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces le respondieron, no sabemos. Él les dijo, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Vemos que una vez más las autoridades eclesiásticas, si se puede decir, sacerdotales, siempre estaban buscando una forma de hacer trampa, ¿verdad? De encontrar a Jesús. Eh, y aquí vemos cómo Jesús sigue enseñando en el templo. En Mateo 21, 23, Jesús discute con los eh, sacerdotes en el templo. Eso es lo que estaba ocurriendo a esa hora del día, tal vez en la mañana todavía. Otra cosa que ocurrió mientras Jesús estaba enseñando es la de Lucas 21, 1 al 4. Jesús levantó la mirada y vio a los ricos poniendo sus ofrendas en la caja del dinero del templo. Estoy leyendo Lucas 21, verso 1. También vio a una viuda pobre que estaba dando 2 pequeñas monedas de cobre como ofrenda. Entonces Jesús dijo, en verdad les digo que esta pobre viuda dio más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo, lo que tenía para vivir. Es un acontecimiento importante que ocurrió durante el día de Yom Shlishi, porque la Biblia lo destaca, esta enseñanza, ¿verdad? Los hombres ricos que estaban dando también en ese momento revelan un poco la condición espiritual de la sociedad millonaria de la época, ¿verdad? Que daban de lo que les sobraba. Y también hace un contraste con la parte de la sociedad que no tenía nada, pero que daba todo lo que tenía para vivir como ofrenda en el templo. Bien, sigamos entonces Mateo 24, porque ya el día está acabando. Jesús salió del templo y ya se iba, dice el verso 1 del capítulo 24 de Mateo, cuando sus seguidores se le acercaron para mostrarles los edificios del área del templo. Y él les dijo, se refieren a todo esto, pues les digo la verdad, no quedará piedra sobre piedra, todo se vendrá abajo. Y ahí en adelante comienza a enseñar las señales antes del fin. Entonces, aquí Jesús profetiza la destrucción del templo, o enseña acerca de la destrucción del templo, en el 24, 1 y 2. Y del 3 en adelante, señales antes del fin. Este es un extracto largo, no lo vamos a leer, pero ahí en Lucas 24, 3 al 44, que es el último, usted pone ahí las señales, la enseñanza de las señales antes del fin. Y se acaba el día Yom Shlishi. Bien, entonces ahora vamos a ir al cuarto día de la semana. Este día es Yom Revi'i o Revi'i.
Yom Revi'i. Y equivale a nuestro día miércoles. En Yom Revi'i, el cuarto día de la semana, Jesús permanece en Betania. Entonces, en el día anterior que vimos, después del discurso largo de las señales antes del fin, la Biblia nos dice que Jesús volvió a Betania, pero después vemos que Jesús sí fue porque no volvió de allá. En el día miércoles todo indica que probablemente Jesús se quedó en Betania, pero en Jerusalén ya estaban pasando cosas. Mientras en Jerusalén, en oculto, ya se comienza a gestar los planes para matar a Jesús. Lucas 22, 1 al 6, ¿qué pasó? Se acercaba ya la fiesta de los panes sin levadura, conocida como la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. ¿Quiénes eran estos? La gente importante religiosamente hablando de la época. Los sacerdotes y los maestros de la ley. Estaban buscando cómo matar a Jesús porque le tenían miedo al pueblo. Entonces Satanás, verso 3, entró en Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles. ¿Qué pasó entonces con Judas? Le entró el diablo. Entró el diablo. Judas fue y habló con los jefes de los sacerdotes y los capitanes de la guardia del templo sobre cómo podía entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y le prometieron dinero a cambio. Verso 6. Judas se comprometió y entonces empezó a buscar la oportunidad en que no hubiera gente cerca para poder entregar. Ya estaba empezando a ocurrir cosas en Jerusalén. Lo primero que ocurrió en la mañana entonces, mientras Jesús estaba tal vez en Betania compartiendo con sus amigos en la mañana, acá en Jerusalén, ¿qué estaba pasando? Había un cabildo, por así decirlo, para llegar a un acuerdo, para tramar, para buscar oportunidades, para contender, maquinar ideas, dar opiniones, armar un plan. ¿Y quiénes estaban en estas reuniones? Los primeros sacerdotes, los capitanes de la guardia del palacio, estaba también Judas, ¿y quién más? El diablo, metido dentro de Judas, pero estaba también. Bien, eso es en Jerusalén. Vamos al segundo cuadrito porque vamos a ver qué está pasando en Betania. Mateo 26, 6. Esto no es en Jerusalén, sino es en Betania. El mismo día, Yom Revi'i. Jesús estaba en Betania, en la casa de Simón el leproso. Y esa no era la casa de sus amigos, era otro Simón, que era leproso. Entonces se le acercó una mujer, tenía un frasco de alabastro. Creo que era el alabastro, era el perfume más caro de la época, probablemente, de nardo. El nardo era una flor, una planta aromática, ¿verdad? Que hasta el día de hoy se da en Medio Oriente y que con eso hacían perfume. Sí, no solamente era de nardo, sino que no estaba mezclado con nada más, era puro. Entonces, esta mujer se acercó, tenía un frasco de alabastro que tenía un perfume en aceite muy caro, dice. Ella derramó el aceite sobre la cabeza de Jesús mientras él cenaba. Eso quiere decir que ya era tarde, ya había pasado el Yom Revi'i. Verso 8, cuando los seguidores de Jesús vieron esto, se enojaron y dijeron, ¿por qué ese desperdicio de perfume en aceite, Dios? Lo podríamos haber vendido a buen precio y haber dado el dinero a los pobres. La piedad disfrazada, ¿no? Jesús sabía lo que estaba diciendo y le preguntó, ¿por qué la molestan? Ella ha hecho algo maravilloso para mí. Siempre tendrán a los pobres con ustedes, pero no siempre me tendrán a mí. Cuando ella derramó el perfume en aceite en mi cuerpo, lo hizo en preparación para mi entierro. Les digo la verdad, en cualquier parte del mundo donde se anuncie esta buena noticia, se contará también lo que ella ha hecho para que la gente la recuerde. Entonces esta mujer se adentró, yo puedo decirlo de esa forma,
se infiltró, se adentró en la casa donde estaban cenando, porque probablemente en esa sala estaban solo hombres, por la cultura de la época, no había mujeres sentadas a la mesa ahí, pero ella se adentró en esa sala y derramó este perfume caro sobre la cabeza de Jesús y comienza este, digamos, cruce de opiniones con respecto al precio y me llama mucho la atención lo que dice acerca de los pobres. Siempre tendrán a los pobres con ustedes, el verso 11. En el fondo, Jesús lo que está diciendo, los pobres siempre los van a tener. Y cuando ustedes quieran, les pueden hacer el bien. Los pueden ayudar, les pueden bendecir. Pero a mí no siempre me van a tener. Y segundo aspecto importante de este momento, les digo la verdad, cualquiera, cuando ella derramó, perdón, verso 12, el perfume en aceite en mi cuerpo, lo hizo en preparación para mi entierro. Jesús ya estaba hablando de su muerte, de que él en unos días más, de hecho, 2 días, él iba a ser puesto en una tumba. Bien, eso fue todo lo que ocurrió en Yom Revi'i. Ya estaban perfumando su cuerpo para la tumba, que era la costumbre de la época. Los cuerpos no se sepultaban sino perfumados con hierbas aromáticas. Y después del segundo día de haberlos sepultado, nuevamente y volvían a perfumar el cuerpo. Y eso era porque las tumbas, la persona que iba a visitar la tumba no estaba fuera de la tumba, sino que abría la tumba y las tumbas tenían dos cámaras, la de más al fondo donde estaba el cuerpo y había otra después de la entrada, que donde la gente se sentaba para estar con el. Entonces, no sabemos, tal vez iban varios y estaban ahí un momento recordando al difunto. Entonces Jesús cenó después de haber sido ungido con este perfume y tal vez ya fueron a dormir y llega el día siguiente, que es este día. Imagínense ustedes ahí en su guía, es un día largo. Hay muchas cosas ocurriendo en Yom Hamishi, el jueves para nosotros. Yom Hamishi es el quinto día de la semana y es el día en que por la noche Jesús celebra la Pascua compartiendo su última cena junto a sus discípulos. Entonces, recordemos que la fiesta de la Pascua se comenzaba a celebrar desde el día anterior a la tarde, en la noche, cuando ellos debían comer, hacer este rito, ¿no es cierto?, de comer la carne quemada con hierbas amargas y con todas sus cosas talladas al cuerpo, ¿verdad? Debían ponerse la ropa para como que se hubiesen estado listos para salir. Tal vez con la mochila puesta, tal vez con los bolsos, con la maleta en la mano, llevándolo un poco a nuestro contexto, ¿verdad? Ellos debían comerlo como que si estuviesen listos para partir. Eso fue instaurado en Egipto, la noche en que Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud mediante la muerte de los primogénitos. Ahí fue instaurada esta fiesta. Y ellos la celebraban para recordar de que habían sido esclavos en Egipto y que Dios los había libertado de la esclavitud. Ese es el origen de la fiesta de la Pascua. Entonces, yo creo que no vamos a escribir todo porque no nos va a dar el día, pero podemos tal vez escribir o tocar algunos. Por ejemplo, Marcos capítulo 14, verso 12, vamos viendo algunos. Era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que era el otro nombre que también le llamaban a esta fiesta de la Pascua, porque se comían panes sin levadura, por eso le llamaban, cuando se sacrificaban al Cordero de la Pascua. Los seguidores le dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para celebrar la cena de la Pascua? Entonces Jesús envió a 2 de sus seguidores diciéndoles, vayan a la ciudad y encontrarán a un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo y donde él entre, díganle al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto donde voy a comer la Pascua con mis seguidores? Bueno, en fin, ¿qué podríamos poner aquí? Bueno, están en los preparativos para celebrar la Pascua, buscando un lugar. Lucas 22,
14 al 23 dice, cuando llegó la hora de la cena, Jesús y los apóstoles estaban en la mesa. Jesús les dijo, tenía muchas ganas de celebrar esta cena de Pascua con ustedes antes de padecer. Una vez más menciona que Él va a padecer. Pues yo les digo que no volveré a celebrar otra cena de Pascua hasta que se le dé el verdadero significado en el reino de Dios. Entonces Jesús tomó una copa, dio gracias a Dios y dijo, tomen esta copa y compártanla todos. Les digo que no volveré a beber vino hasta que el reino de Dios esté aquí. Entonces Jesús tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a los apóstoles y dijo, este pan es mi cuerpo, que doy por ustedes, cómanlo como recordatorio. De la misma manera, después de la cena tomó la copa y dijo, esta copa es mi sangre que es derramada por ustedes y establece el nuevo pacto. Uno de ustedes se volverá en contra mía. Su mano está al lado de la mía en la mesa. Es cierto que el Hijo del Hombre cumplirá lo que Dios planeó, pero pobre de aquel que lo traiciona. Entonces empezaron a preguntar entre ellos, ¿quién de nosotros haría eso? Bueno, aquí este texto relata ya todo lo que comenzó a ocurrir ya en la noche, propiamente en la cena. Como dije recién, tal vez no vamos a poder observar todos los textos bíblicos que aquí aparecen, pero recordemos un poco que Jesús comparte esta cena y que nos están cenando porque es el momento original, era diferente al que nosotros hacemos como sacramento, ¿verdad? Nosotros destinamos un día y lo hacemos como sacramento, como una conmemoración de lo que Jesús hizo por nosotros, pero en aquel momento no era un rito eclesiástico, sino era una cena. Ellos cenaron en la noche el corderito, el pan sin levadura, solamente que Jesús aprovechó ese momento que estaban cenando y instauró este sacramento. ¿Verdad? Ellos habían comido ya. Dice que después de haber cenado, él tomó la copa. Ya habían cenado, ya habían comido el cordero. Y él dice, instituye o instaura la cena, ¿verdad? Esta copa de vino es mi sangre que por ustedes va a ser derramada. Este pan, ¿verdad? Es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Cómanlo y hagan esto en memoria de mí. Esta es la última vez que voy a cenar en la Pascua con ustedes. Este vino no lo voy a beber hasta que vuelva en el reino. Este pan no lo voy a comer hasta que esté el reino de los cielos o el reino de Dios entre nosotros. Y hay toda una significancia ahí, ¿verdad? Pero hay otras cosas que ocurren que están acá en los textos. Una de esas cosas que ocurren es que en ese momento también Jesús, como dice el texto bíblico, sabiendo quién era, de dónde venía, él tomó una toalla, se la ciñó a la cintura, tomó un lebrillo con agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, ¿verdad? Vale decir, los mugrosos pies de sus discípulos, y comienza, ¿no es cierto?, a enseñarles acerca del servicio, de la humildad, del servicio en humildad, ¿verdad? Y Pedro se escandaliza, ¿se acuerdan? Y dice, no, ¿cómo voy a dejar que mi maestro me lave los pies? Eso es un escándalo, yo debería lavar. Y Jesús ahí lo aterriza y le dice, ¿sabes qué? Si yo no te lavo los pies, no vas a entrar conmigo, no vas a tener parte conmigo en el reino. Y ahí Pedro, como buen Pedro, le dice, bueno, no solamente los pies, sino que lávame la cabeza. Bueno, todas esas cosas ocurrieron durante ese día. Y en los últimos versos que ustedes van a ver más abajo, ahí está cuando ya Jesús sale de la cena con sus discípulos y se van a un huerto que estaba cerca, ¿verdad? Getsemaní, ¿verdad? Getsemaní es el nombre en arameo que significa prensa de aceite. Y allí ocurre todo este momento de tensión de Jesús, en que literalmente el Padre exprime el corazón de Jesús. Y él comienza a orar en una angustia tal, ¿verdad? Que un texto paralelo dice que
lágrimas, perdón, su sudor era como gotas de sangre. Y le dice a todos sus discípulos, ¿verdad? Oren aquí, yo voy a ir. Y cuando vuelve, estaban durmiendo y los exhorta ahí, ¿cómo no pudieron orar conmigo, vigilar conmigo una hora? Y Jesús vuelve nuevamente a orar. Y llega el momento en que llega el ejército, ¿verdad? O la guardia de palacio a cumplir el plan. ¿Recuerdan que habían armado todo un plan? Que estaban todos confabulados ahí y bueno, y arrestan a Jesús. Y Pedro, ¿no es cierto? Perdón, claro, Pedro, ¿no es cierto? Saca una espada y le corta la oreja a Malco, ¿verdad? Y Jesús ahí lo reprende nuevamente, le dice, ¿cómo? ¿Acaso tienes duda de que mi padre podría enviar legiones de ángeles para protegerme? Entonces toma la oreja y nuevamente la pone en su lugar. Todo eso ocurrió, todo eso ocurrió en Yom Hamishi,